En Memorias que Perduran de hoy, vamos a tener una entrevista con un periodista y abogado. Él trabajó en el Canal 11 Televisión Universitaria, en el departamento de prensa, cuando los canales de televisión comerciales todavía no habían irrumpido, diríamos, en el contexto comunicacional en Cochabamba. Pero en el trayecto también del trabajo periodístico ha estudiado la carrera de Derecho. Él es además abogado. Estoy hablando de Edwin Mayón Ábalos. Edwin, nacido en Ánimas, un centro minero de la empresa minera Quechisla, en el sur de Potosí. Diríamos que Edwin es un minero, un hijo de minero de cepa. Con él estaremos recordando esta semblanza de vida para desentrañar aquello que Edwin ha ido desarrollando a lo largo de toda su vida. En estas memorias que perduran, iremos a recoger esta semblanza de vida digna de conocer por la ciudadanía boliviana. Edwin, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial para la gente que ve este programa a través del Facebook y a través del YouTube. Tino, un gusto saludarte, gran satisfacción el conversar contigo y mucho más. Seguro el enlace llega a todos los puntos y a los rincones de nuestra geografía nacional y por supuesto a todos los paisanos que están interesados y ven semana a semana tu programa en el exterior del país. Un enorme saludo, Tino. Gracias Edwin, y agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Ya había yo señalado que habías nacido en Ánimas, me gustaría que tú lo certifiques. Claro que sí, yo nací un 20 de septiembre de 1954 en el hospital de Ánimas. Mis padres vivían en la zona del Angular de Chocaya Ánimas, que está ubicado en el sector Chocaya, justamente de la empresa minera Quechisla, en la provincia Suchichas del departamento de Potosí. Hice la primaria en la escuela Mariscal Sucre. En ese entonces, imagínate, yo era un niño que estaba acostumbrado a jugar fútbol. A mis 4 años, recuerdo muy bien, el profesor José Aillón, que era director de la escuela, le dijo a mi hermana mayor, Ana, que trabajaba de enfermera en Ánimas, le dijo, ese tu hermano, todos los días lo veo en la calle Murillo, la calle principal donde pasábamos. Dice, ¿y por qué no lo traes a la escuela? A los 4 años tuve que ingresar a la escuela. Posteriormente terminé la escuela, y ya vienen después los acontecimientos del primer golpe militar. Luego, obviamente, al Colegio Nacional Chichas, ¿no? Estuve 2 años en el Colegio Chichas. El primer año, luego tuve un accidente. Después de salir del accidente del hospital, 2 años, volví nuevamente al Colegio Chichas para luego irme a La Paz a estudiar. No irme, me enviaron a estudiar a la ciudad de La Paz porque mi padre había fallecido. Edwin, ¿qué características tiene Ánimas para contextualizar un poco al público? Como muchos o pocos historiadores conocen sobre la vida del Consejo Central Sur, estamos ubicados lamentablemente en lo más recóndito de nuestra geografía nacional. Ánimas desde la colonia ya existía. Era una quebrada donde se echaban los muertos de aquellos que trabajaban en Chocaya, un distrito donde se producía minerales, por supuesto, y los españoles lamentablemente hacían trabajar 24 horas o 48 horas al día a nuestros indígenas de aquel entonces. Y como morían en el trabajo de hambre, de cansancio, les iban a botar a esos cadáveres a la quebrada de Ánimas. Chojay Ayata, en quechua, de ahí proviene el nombre de Chocaya. Chojay
Ayata, o sea, ve a botar ese muerto. Maimán, ¿dónde? Preguntaban los indígenas, decían a la quebrada. Entonces, Guaycoman, iban a botar los muertos a la quebrada de Ánimas, por donde llega el agua en enormes cantidades en época de... Con el tiempo se acabó el mineral en Chocaya y descubrieron en Ánimas, en la zona de San Juan, en la zona de Palca, de la Palca, como decimos. Angular, Ánimas, Palca y San Juan. Esa es la división de Ánimas, del distrito de Ánimas. Encontraron, y obviamente, ¿qué nombre? Por las noches, dice que aquel entonces, nuestros antepasados, voces, gritos, lloriqueos, y decían son las ánimas, son las almas que los españoles botaban a nuestros antepasados. Y se quedó con el nombre de Ánimas. Por eso se llama Chocaya Ánimas. Edwin, tú estás escribiendo un libro, y un libro que precisamente refleja las intervenciones militares en los distritos mineros del sur. Quizás pudieras referirte a esta obra que ya pronto la vas a publicar. Sí, y Tino, ¿sabes? Antes yo quisiera decirte que no olvido yo Ánimas. Mira, también he escrito unas revistas, Ánimas, Tierra de Producción y Lucha, en los encuentros que tenemos los animeños en diferentes puntos de nuestro país. Tengo 2 números de una de esta revista donde reflejo fundamentalmente el modus vivendi de quienes hemos nacido en ese alejado jirón patrio. También, posteriormente, he escrito un librito sobre ánimas, sobre los sobrenombres que tenían todos los trabajadores y pasaba como herencia hacia los hijos. También, ya viejo, escribí 2 libros. Uno, el Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Ley de Imprenta, y Ley de Imprenta Acosada. Tú fuiste testigo, además, en una de ellas, tú muy gentilmente tuviste en la oportunidad de presentar el primer libro que habíamos entregado en el Colegio de Abogados de nuestra ciudad. En este último libro que estoy elaborando, trato de reflejar que el Consejo Central Sur y que fundamentalmente el 4º grupo estaba muy bien organizado. Como ejemplo nada más, te digo, Tino, que en 1945 es cuando Ánimas funda su sindicato a la cabeza de un dirigente que tenía el nombre de Tomás Aguilar. Y un año después, Siete Suyos y Santa Ana también fundan su sindicato bajo la batuta del dirigente Justiniano Ninavia. Estaban muy bien organizados, había cuadros que sí realmente sabían dirigir un sindicato. En ese sentido, nace la idea, por supuesto desde mi vivencia, cuando el golpe de Barrientos Ortuño, René Barrientos Ortuño, el año 1964, yo tenía 10 años, pero el verdadero golpe se materializó el 23 de mayo de 1965, cuando Barrientos ordena ocupar todos los distritos mineros que hasta ese entonces habían sido bastiones de defensa de la democracia. El 23 de mayo de 1965 es por vez primera en que nosotros, los escolares, los alumnos del Colegio Nacional Mixto Chichas, formamos parte de grupos que ya se habían conformado ante el anuncio permanente de intervención en las minas. De ahí es que las amas de casa en el sindicato de ánimas eran las que organizaban, nos enviaban en grupos de delegados para buscar envases de leche condensada, de leche evaporada, botellas
de vidrio para fabricar las bombas Molotov caseras. Mientras tanto, los más antiguos de la sección se ocupaban de hacer el trabajo de disminuir de tamaño las dinamitas. Un cartucho de dinamita era fraccionado en diferentes partes. ¿Para qué? Para arrojar eso como un arma. Y eso se hacía con sumo cuidado, ¿no? Cada pedazo de esa dinamita llevaba, por supuesto, para el encendido inmediatamente y echar en el enfrentamiento que ya estaba previsto. Idas y venidas de los militares nunca podían ingresar, hasta que llegó ese fatídico día. Y estábamos preparados. Los sindicatos de todo el cuarto grupo del Consejo Central Sur, a la cabeza de Silverio Mayón León, que dicho sea de paso era hermano de mi señor padre, habían conformado ya igual las comisiones respectivas. Ellos sabían qué iban a hacer. Una gran parte en los distritos mineros, los trabajadores estaban conformados en un 80% por jóvenes que habían hecho el servicio militar. Ellos conocían del manejo del armamento. Había pocas armas, Mauser, los Mausers, las dinamitas, y por supuesto la iniciativa de los dirigentes sindicales hizo que inventaran un mortero casero que estaba conformado por callapos medianos que así servían de alga y los neumáticos de las llantas de los camiones Inter. Con ellos conformaron una especie de flechas donde ponían un cartucho de dinamita y arrojaban de 100 a 200 metros aproximadamente. Y eso posteriormente ocasionó que revisaran a patada limpia, casa por casa, en todo el sector Chocaya buscando los morteros. Y ese 23 de mayo fue terrible. 2 regimientos estaban preparados para intervenir la empresa minera Quechua. El regimiento Chichas, que estaba acantonado en Mojo, jurisdicción de Tupiza en aquel entonces, y el regimiento Loa de Estehuil. Al promediar la media mañana de ese 3 de mayo, hacen su aparición los del regimiento Mojo. Llegan por Allita, Telamayu más o menos, y se encuentran con los trabajadores de Telamayu, Chorolque, Santa Bárbara, Salasala, que estaban dispuestos a repeler y no permitir la intervención. 11 de la mañana más o menos comienza el primer tiro y obviamente el batallón que había llegado, estamos hablando, claro, batallón. ¿Y sabe en qué me baso, Constantino? Cuando yo vivía con el secretario general del Consejo Central Sur, Silverio Mayón León, con él estuve en La Paz, logré sacar una copia de las memorias que él había escrito siendo dirigente en esa época. O sea que son hechos verídicos lo que les estoy relatando. 11 de la mañana el primer tiro y respuesta de dinamitas. Tiro cruzado. Y lamentablemente los mineros no tenían con qué defenderse, sino piedras, dinamitas pequeñas, uno que otro fusil Mauser. Las armas de guerra que utilizaban los del regimiento hacían retroceder, que además estaba dentro de las estrategias que habían trazado los dirigentes sindicales. Retroceder, pasan el cementerio de Atocha y van llegando los refuerzos del sector Chocaya. En volquetas y camiones, Ánima, Siete Suyos, Santana o Ploca se movilizaron a reforzar. Y en una de aquellas cae el primer herido cuando llegaba la delegación de Santana, Abraham Rodríguez. Un disparo de arma de fuego en la rodilla, primera baja. Pero eso no amilanó a los trabajadores del Consejo Central Sur, que no estaban dispuestos a permitir la intervención militar en los campamentos mineros.
Mientras ello ocurría, fuego cruzado, los trabajadores de Tacna, Retiro, Rosario y Tatasi estaban en las inmediaciones de la estación de Cerdas, de la estación de ferrocarril, que dicho sea de paso, ya habían dinamitado para no permitir que vengan los refuerzos del regimiento Loa de Uyuni. En ese interín comienza, y con la estrategia que habían trazado, los llevan, se hacen arrastrar los trabajadores hasta las inmediaciones de Portillo. Ahí es donde se da, pero como nunca antes. Ojo, nosotros, cuando promediaba las 12:30, 1 de la tarde, los de mi calle, la calle W, en el angular, entre Cristóbal Corso, no sé si se acordará él, Pascual Ricaldi, Dani León, bajamos caminando desde Ánimas para tratar de ayudar hasta la chanca de Siete Suyos, pero vimos que había un silencio total. Todos estaban en su casa y tuvimos que volver caminando nuevamente porque allá no había ni buses, ni taxis, ni rapiditos en ese entonces. Todos se estaban trasladando a Portillo. Llegaba una delegación de Siete Suyos, donde estaban dirigentes sindicales. Una ráfaga de disparos también cega la vida del dirigente Wally, más bien del chofer del trabajador de Siete Suyos, Wally Rodríguez. Ahí comenzó la estrategia de los trabajadores de Chorolque, Telamayu, Ánimas, Siete Suyos, Santana, Oploca, Salasala, Fierro 1, empezaron a responder con mayor fuerza, empezaron a utilizar las algas, los morteros caseros y hacer retroceder. El fragor de la lucha fue terrible. Cayeron 2 trabajadores mineros. Los soldados, escondidos en las dunas, en los montículos de arena que había en Portillo, francotiradores, por supuesto, y cegaron también la vida del dirigente, no, también trabajador minero Chasca, de Ánimas, y también otro de Ánimas de apellido Chaira. Eso no amilanó tampoco a los trabajadores. Utilizando la estrategia que habían planificado en el Consejo Central Sur, logran rodear a los soldados. Al promediar las 2:30 de la tarde, este batallón de soldados, y antes de aquello, la expansión de un cachorro de dinamita lanzado dio con la vida también de un suboficial, que no murió en el instante. Con las vísceras expuestas, pedía que se lo mate. Y los otros escapaban, los otros soldados. Falleció el soldado. Y luego fueron rodeados los de este batallón y tomados como rehenes, trasladados hasta el Cine Teatro de Santa Ana. Inmediatamente de aquello se dio parte a la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, que tenía la sede en esos días en siglo XX. ¿Por qué? Porque había sido intervenida la FSTMB en la ciudad de La Paz. A través de Radio Ánimas, voz sindicalista y revolucionaria del sur, que tenía pero un alcance enorme, encadena la primera cadena minera con 21 de diciembre de Catavi, Nacional de Guanuni, y Pío XII de siglo XX comenzó la cadena nacional. A través de aquello se dio parte de una asamblea, de una reunión que llamaron con carácter de emergencia en Santa Ana. Había 2 posiciones, mientras las amas de casa y la población de Santa Ana hacía todos los esfuerzos para reunir víveres, para reunir agua y entregarles a los soldados, porque entendían también eran hijos de trabajadores y del pueblo que recibían órdenes nada más. Se pusieron manos a la obra, cocinar para alimentar y dar y saciar la sed de los soldaditos. Mientras tanto, la reunión de todos los delegados de base, exceptuando a los de Tacna y de Tatasi, que estaban vigilando la no presencia del regimiento Loa, se llevó a efecto y había 2 propuestas en ese. Uno, declarar un cuarto intermedio y dejar en manos
del gobierno la solución del conflicto para la no intervención y evitar que se persiga y se despida a los dirigentes sindicales. Una propuesta. La otra propuesta, continuar con la extrema medida de la huelga general indefinida, el bloqueo de la vía férrea y utilizar a los rehenes para evitar que el gobierno nacional pueda intervenir o seguir con la intervención de los campamentos. Se acostumbraba en las asambleas de que todo era válido por unanimidad, pero esta vez no había unanimidad. Había las dos posiciones que tenían su respaldo. Entonces, ¿qué optaron los dirigentes? Optaron por el voto personal y ganó lamentablemente la primera opción, declarar un cuarto intermedio. Los dirigentes a la cabeza de Silverio Mayón sintieron la derrota. Lo que habían ganado en las pampas de Portillo, las disculpas, ¿sabe por qué? Porque duele. A partir de ahí es que se cegó prácticamente la vida de mucha gente. Y dirigentes sindicales fuera de casa, perseguidos. Lo que se había ganado en el campo de batalla se perdió por la burocracia sindical. Terrible. Seguramente todo este detalle que estás contando va a estar expresado en el libro que estás escribiendo, Edwin. Sí, claro que sí. Y vuelvo a decirte, son memorias del máximo dirigente que vivió todos estos hechos, ¿no? Nosotros teníamos apenas 10 años, 8 meses y 3 días. No estuvimos, además, en los luctuosos hechos. Fue él quien escribió cuando posteriormente, el 23 en la noche, cuando fueron tomados presos los de Tacna y de Tatasi, que estaban tan cansados y fueron sorprendidos por el regimiento Loa y hechos rehenes también presos, porque a plan de bayoneta y culatazos fueron trasladados en Caimanes hasta el cuartel del regimiento Loa en Uyuni. Pasó todo, Silverio Mayón y los otros dirigentes tuvieron que ocultarse, el máximo dirigente se fue vestido de llamero hasta Ollagüe, ahí lo recibían algunos dirigentes del Partido Comunista de Bolivia, del cual era militante Silverio Mayón, lo recibieron en Ollagüe y tramitaron su asilo político en Chile. Los otros dirigentes sindicales, como Genaro León, Demetrio Calla, Ildefonso Aramayo, Pedro León, Marcelino Navia Reinaga, que era director de Radio Ánimas y que al mismo tiempo era secretario permanente del Consejo Central Sur, también fue exilado a la Argentina. Ahí se encontraron con Simón Reyes, con Óscar Salas Moya, estuvieron exilados allí. Todo eso está escrito. A Dios gracias, hay todavía memoria. Y fue la primera vez que los mineros lograron derrotar al ejército boliviano. Y yo recuerdo en las noches de tertulia que teníamos con mi tío Silverio antes de que falleciera, yo estudiante en el colegio Mejillones de la ciudad satélite del Alto, él comentaba cómo pasaba, ¿no? Y de ahí un poco uno se quiebra al contar todo eso y al recordar todos esos hechos. Claro que sí, hechos luctuosos que seguramente han marcado historia para cada uno de nosotros que hemos podido vivir en aquel contexto. Edwin, ya pasando un poco a la parte de tu formación profesional, ¿cómo es que decides tú hacerte periodista? Mire, aunque no crea, yo egresé bachiller del Colegio Nacional Puerto de Mejillones de Ciudad Satélite y me fui al cuartel al regimiento Pérez de Potosí. Y antes era imprescindible tener la libreta de servicio militar para entrar a la universidad.
Eh, Hice vestibulares en el colegio, digo, más bien en la Universidad Tomás Frías, junto a muchos amigos, logramos vencer. Hice un año de Derecho. Y en ese entonces, mis primos, Jaime y Julio, los únicos hijos de mi tío, se fueron el uno a Rusia y el otro a Checoslovaquia. Y mi tío dice, Edwin, tienes que venir, tu tía está sola, yo estoy solo, por favor, ven. Le digo, pero no, ven, yo voy a hacer que estudies. Entonces, cambié de carrera, me fui a comunicación de la Universidad Católica Boliviana. Era la única en ese entonces. Me acuerdo muy bien, el rector era Monseñor Genaro Prata Buolo. Estuve 2 años. El primer año pagamos fuerte cantidad de dinero, mi hermana todavía vivía, luego falleció. Mi tío trabajaba en la empresa EMUSA, no alcanzaba, entonces, menos mal, en ese entonces habían tipo becas, a los que no tenían recursos nos hacían trabajar. Yo trabajé en la Secretaría de Informaciones de la Presidencia de la República, que funcionaba en el edificio Esperanza, donde en la planta baja funcionaba el periódico Presencia. Ahí trabajé. No pude concluir los estudios justamente porque, imagínate, Tino, cada materia tenía más o menos 4 créditos y cada crédito en esa época costaba 100 bolivianos. Solamente una materia te costaba de 400 a 500 bolivianos. Y como llevaba 5 materias mínimo, imagínate la plata, en ese entonces era mucha, mucha plata. No, me vine. Estaba enamorado además, ¿no? De mi actual esposa. Entonces me vine por Cochabamba. Me vine por Cochabamba y le voy a revelar. Yo fui militante del movimiento de la izquierda revolucionaria. Me hice el año 1974 en Potosí, justamente cuando hacía los vestibulares. En la Universidad Católica logré encontrarme con muchos compañeros. Y un domingo vine a Cochabamba y me encontré con uno que era docente. El primer año que yo estuve en La Paz, Luis González Quintanilla, el licenciado Luis González Quintanilla, un comunicador que había egresado en Lima, Perú. Él me dice, Mayón, ¿qué haces? Y pasean, acaban de nombrarme gerente de Canal 11. Y necesito periodistas. Y de ese modo, él me vio estudiando, él seguro supuso que egresé, pero le dije que no. Y posteriormente empecé a trabajar en Canal 11 en agosto de 1979. Esa es mi experiencia, y la primera grande fue la posesión de Lidia Gayler. Fuimos justamente Luis González Quintanilla y quien habla a la posesión. En ese entonces no había enlaces, tuvimos que hacer el trabajo de chasqui, grabar y hacer las notas respectivas en La Paz y volver en avión y dar a todos los televidentes. Además en esa época, Canal 7 era en blanco y negro y Canal 11 ya era a colores. Entonces, para entregar a todos los televidentes, que era, escucha, muy visto Canal 11 porque teníamos telenovelas como El Bien Amado, o sea que era prestigioso. Además era el único canal, no había que ver otra. Claro. ¿Y qué recuerdos tienes del Canal 11, televisión universitaria? Mira, yo creo que hay que sacarnos el chulo por el técnico de ese entonces, Céspedes Toranzo, un tarateño, un gordito, no recuerdo el nombre. Él ha hecho posible que salga, porque el canal había sido comprado para un circuito cerrado y que posteriormente salió al aire. Hasta se transmitió en directo un partido de fútbol entre Blooming y Wilstermann, con que se fabricaban las antenas de las latas de alcohol, Guavira. Entonces, hacía las antenas. Y para hacer una entrevista, Tino, la cámara era tan grande, pesaba aproximadamente de 5 a 6 kilos. El camarógrafo salía y la grabadora pesaba otro tanto. Teníamos que salir entre 4 a hacer una nota.
Los cassettes eran de 20 minutos, eran enormes, había que salir con 4 o 5 cassettes. Otro bulto. El micrófono, en interiores, esa cámara, así abriendo todo el diafragma, no daba. Había que llevar un iluminador. Entonces, salíamos entre 4 a 5 personas a hacer una entrevista. Y yo recuerdo todavía varios pasajes. Por ejemplo, el golpe de García Meza. Nos detuvieron a 3 personas. Fuimos a hacer una entrevista a las 11:30 de la mañana a la Central Obrera y a la Federación de Fabriles. Terminamos de hablar con Lucio López y fuimos, porque vimos entrar los Caimanes, le hablo del 17 de julio, a la plaza principal 14 de septiembre. Fuimos a preguntar quién era el presidente. Inocentes, ¿no? Estábamos Las Carlos Lacerna, que también era un comunicador egresado del Perú, quien habla, y un señor de apellido Rojas, que trabajaba, era el administrador de Canal 11, Juan Carlos Rojas, y que sin preguntarnos nos agarraron a patadas y al segundo patio de la prefectura detenidos, nos quitaron las cámaras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Resulta que el canal tenía un programa que se llamaba Nuestra Palabra. Escribía uno de las mejores plumas de Bolivia, no recuerdo en este momento su nombre, trabajó con nosotros. Leía el informativo Luis Andrade Chacón, un moreno, y uno de los hermanos Covarrubias. Pero era poderoso ese informativo. Le cuento que no teníamos mucho video de La Paz, no había casi nada, pero utilizábamos el telecine de recortes de los periódicos. La encargada de eso era la escritora ahora, Amalia Decker. Ella se ocupaba de llevar las fotografías. Mientras hablábamos del ministro, aparecía su fotito en pantalla. Así fuimos, poco a poco. Poco a poco, luego aparecieron las cámaras Betamax, las pequeñitas. Eran desechables, nos servían unos 3, 4 meses, otras Betamax. Luego aparecieron las VHS y así se fue modernizando poco a poco. Hasta que ahora es más fácil hacer televisión. Claro, ya con los celulares, ¿no? Ahora ya es fácil, hay de todo, ¿no? Y mira, en esa época teníamos muy buena programación. Nos íbamos a los últimos rincones de todas las provincias de Cochabamba. O sea que era súper cochabambino. Y además, en la universidad misma, recuerdo muy bien al rector, el doctor Jorge Trigoandia, tenía visión. Desde la universidad, a través de la televisión, que era la ventana por donde se veía la universidad, se formaban muy buenos cuadros políticos. Muchos han llegado a ser ministros, muchos han llegado a ocupar muy buenos cargos, han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese entonces. ¿Qué tiempos aquellos, no? Conocimos a mucha gente, tuvimos que también pasar una serie de peripecias, por ejemplo, en la Marcha por la Vida y la Paz. Fuimos los 3 estamentos. Los estudiantes, me acuerdo bien, fue el dirigente que llegó a ser decano de Derecho, un bajito nomás, Arce, que llevaba además una parte de la recaudación para los mineros. Fue el de los docentes también, el que llegó a ser viceministro, uno de lentes, no me acuerdo del apellido, flaquito. Y yo fui era dirigente de los trabajadores de la universidad, no era el máximo dirigente, ocupaba un cargo, pero aprovechando que hacía yo prensa, entonces llevé los recursos también para entregar a los trabajadores que esa mañana cuando llegamos, madrugada, llegamos aproximadamente a las 3 de la mañana a la carretera, ya estaba el cerco en la zona de Calamar. Soldados y el ejército pintados con las caras. Yo tengo el video, algún día te voy a hacer llegar el original, el que hemos filmado, que nunca, por si acaso,
de hecho conocer, ahí está todo, ahí están, como Filemón Escobar, Óscar Salas, Simón Reyes, detuvieron una masacre. Los trabajadores querían pasar el cerco militar. Ellos dijeron, va a haber una masacre, porque los soldados y los policías tenían orden de disparar. Se iba a armar, pero la de San Quintín, ellos tuvieron que calmar, se hicieron a detener y obviamente fueron exiliados a diferentes puntos de nuestra geografía nacional, a la zona de Pando, y otros salieron del país. Pero costó. Entonces, son anécdotas que pasan, tuvimos que volver a pie, porque cuando nos acercábamos no había tantos medios de comunicación audiovisual como ahora. Apenas nos vieron prensa, prensa, y tuve que entrar dentro del cerco. Y al camarógrafo le dije, tienes que escapar porque me van a agarrar. Tantas cosas que pasaron, y las anécdotas para cantar, yo creo que para contar más bien tendríamos que quedarnos horas y horas y horas para contar. Pero Edwin, ahora, si pudiéramos comparar el Canal 11 de los tiempos en los que tú has estado con el actual, ¿qué percepción tendrías? Mira, es lamentable. Ahora hay más recursos económicos, es más moderno, y lamentablemente el actual, el Canal 11, es una repetidora. No hay producción propia. Es una pena. Es una pena. Yo creo que haciendo la comparación con ese entonces, deja mucho que desear. Hay bastantes recursos económicos, pero que no son muy bien utilizados. El canal universitario debería ser un canal totalmente independiente. A mí me extrañó que, por ejemplo, durante los conflictos que tuvo el país el año pasado, el rector de la Universidad Mayor de entonces, cuando yo entré a Canal 11, era dirigente de la FUL y era militante del Partido Comunista Marxista-Leninista. Y luego pasó a ser del MNR y luego del Movimiento al Socialismo. Le prometieron ser ministro de Tecnologías y no le dieron. Solamente se sirvieron de él y obviamente se sirvieron de Canal 11. Es una pena. Yo lamenté mucho. Yo creo que entre quien entre de rector, el canal universitario debería ser totalmente independiente, alejado de toda intromisión político-partidaria. Edwin, si pudiéramos hablar contigo, pues tendríamos que hablar de muchas facetas. Has sido también secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Por otro lado, has estudiado Derecho y luego también ejercido esta profesión. Has sido concejal en un periodo determinado del tiempo. Si pudieras referirte así brevemente a cada uno de estos temas que te planteo. Mira, yo estaba consciente en ese entonces, cuando comencé a hacer comunicación, de que algún día, yo siempre trabajé en televisión, alguna vez trabajé en radio, fui corresponsal de Radio Fides, trabajé 14 años con el padre Eduardo Pérez Iribarne, como corresponsal de Radio Fides, del programa La Hora del País. Trabajé en diferentes medios de comunicación audiovisual y dije, el rostro, la figura, hasta la voz cambian. Estudiaré Derecho. Como tengo un año aprobado, entonces me inscribí en el año 1993, si mal no recuerdo, y proseguí mi estudio. Egresé el año 1996. Le cuento que me sirvió para ayudar a la gente. Tenía un programa que se denominaba Los Golpes de la Vida. Y había mucha gente que por falta de un memorial perdía procesos judiciales. En ese entonces no había todavía tantos defensores de la mujer. Entonces la mujer tenía que caminar de Herodes a Pilato
buscando un abogado que le ayudara, porque no tenía plata para pagar un memorial. Entonces nos dedicamos a eso. Por eso fundamentalmente, y tuve un bufete para ayudar a la gente. Y luego, ese programa, Los Golpes de la Vida, hizo que comenzaran a tentarme algunos partidos políticos. UCS, eh, por el nombre, Unión Cívica Solidaridad, mire, nosotros somos igual que usted, mi padre, don Max Fernández, igual hizo obras. Entonces, ingresé a la arena política. Nunca debía ingresar. Un error en mi vida. Pero lo hecho está. Ya no podemos retroceder el tiempo. Y a Dios gracias salí. Entre fuerzas políticas enormes, imagínense, el Movimiento al Socialismo, Nueva Fuerza Republicana y una agrupación ciudadana de Gonzalo Terceros, Ciudadanos Unidos. Ambos tenían Ciudadanos Unidos tenía 5 concejales, el MAS 4, y Nueva Fuerza Republicana de Manfred tenía un concejal, el que es ahora candidato a la alcaldía por Comunidad Ciudadana. Uno. Yo era el que definía. Porque en ese entonces ya, el candidato de NFR, por odios personales entre Manfred, entre este señor que era concejal y Charlie Terceros, tenían que apoyar al MAS. O sea, eran 5-5. ¿Y quién definía con el voto era él? ¿Qué hice? Aunque no crea, mi amigo Gonzalo Lema es testigo. A él le dije, voy a votar por el que tú seas alcalde. Era candidato del MAS. En ese entonces no era presidente, por si acaso, Evo Morales. Evo Morales era buen tipo. Dicho sea de paso, cuando yo era corresponsal, venía a 2 de la mañana a la puerta de la casa a decirme, jefe, los leopardos, los leos están matando a los compañeros, vamos pues, vas a hacer una notita. Íbamos y desde el Chapare dábamos las notas en directo en el programa La Hora del País. Y cuando llegué a ser concejal, entonces le ofrecí y me dijo, no, tiene que ser nomás Charlie. A él apóyale porque él ganó con simple mayoría, pero él ganó las elecciones. Y yo no voy a dejar que el del NFR vote por nosotros. A ti te iba a aceptar. Pero, o sea, eran cosas, toda una chamuchina. Y en la prensa, mientras tanto, decía que la novia, que no quiere estar ni con uno ni con el otro, me sacaban notas, etc. Entonces, decidí, ni modo, para no entorpecer ni mucho menos, apoyar a Charlie, pero hicimos un acuerdo en la plaza principal. Digo que me arrepiento de haber aceptado ir como candidato a la alcaldía, porque en ese entonces todavía se votaba. Si no eras alcalde, eras concejal. Entonces, ahí veo que lamentablemente hay grupos de poder que no permiten a uno que quiere trabajar realmente. Le inventan absolutamente todo. Este señor que ahora es candidato a alcalde, urdió todo. Mire, me mandó a algunos de sus mensajeros, un ex diputado, su esposa fiscal, vino a decirme, ¿sabes? Tú no tienes nada de esas denuncias que te han hecho. Yo mismo voy a hacer tu sobreseimiento. Pero a los 2 días vení y me dice, ¿sabes? No. Tienes que votar contra el Chali para que entre un señor de apellido Requena como alcalde. O sea, me chantajearon. Aparecí con procesos judiciales. El mismo Chali que les había despedido a los del NFR, al administrador y al gerente del Hospital Viedma, se limpió las manos y a mí me detuvieron por esa causa, por ese motivo, por haberles echado de su trabajo al director y a la administradora del Hospital Viedma. 2 días estuve con detención preventiva por culpa de Gonzalo Terceros. O sea que, imagínese, Tino, y que la opinión pública conozca. ¿Sabe qué? Hay que ser maleante para ser autoridad. Hay que ser cara dura. Y no, y prometí nunca más. Y nunca más volví yo a intentar siquiera ser candidato, pese a muchos ofrecimientos. Terrible.
¿Qué ha pesado más, Edwin? ¿El trabajo periodístico, comunicacional o el trabajo político al que dices que tú te arrepientes de haber entrado? No lo comunicacional toda la vida, porque la comunicación es pues abierta, no hay secretos, no debe haber secretos, solamente el artículo 8 de nuestra ley de imprenta nos dice que no debemos delatar a quienes nos dan una información. Pero por lo demás, mi trabajo de comunicación marcó mi vida, marca mi vida, hizo que hiciéramos las cosas bien. Pero vuelvo a repetir, hay piedras en el camino y piedras enormes. Y le digo que yo no deseo el mal a nadie. El de arriba es el mejor abogado del mundo. Ese se encarga. Yo he visto a muchos ya caer y no levantarse nunca más. De esos que se ocupan de hacer la maldad. Y así ha pasado mi ciclo de político, mi estimado Tino. A propósito de la ley de imprenta, ¿cómo ves que se aplica en este tiempo esta ley en el ámbito periodístico? No se aplica, no se aplica. Lamentablemente, creo que las autoridades no conocen ni la tapa. En el régimen de Evo Morales Ayma, tranquilamente se podía poner en vigencia a pleno la ley de imprenta. Él se sentía atacado por los periodistas, pero ahí tenía abogados por doquier, aunque él decía, yo no necesito de los abogados, dice, ¿no? Yo no quiero ser profesional, no quiero ir a la universidad, decía. Yo lo meto nomás. Y como que él lo metía nomás, pero si él quería, podía iniciar procesos a través de la ley de imprenta a periodistas que le hacían daño, según él. Pero no conocen, lamentablemente. Y le cuento que es sabia. Países vecinos han alabado, han relevado nuestra ley de imprenta. Es de avanzada. Lo único que hay que hacer es ajustar y traerla a nuestra realidad. La última ley de imprenta data del 19 de enero de 1925. En esa época todavía no había radio, no había televisión, no había computadoras, no había redes sociales, entonces hay que ajustar a nuestro tiempo, pero sin tocar el fondo mismo de nuestra ley de imprenta. ¿Y cuándo podemos hacer eso? Cuando haya un gobierno realmente democrático, porque querían, en la gestión de la señora Marianela Paz, querían hacer unas reformas. Ella decía permanentemente, vamos a reformar la ley de imprenta, pero no. ¿Quiénes son los responsables? Deben ser los mismos periodistas, los mismos comunicadores que hagan los ajustes y traer a nuestros días, actualizar esa ley de imprenta. Bueno, ¿qué ha sido lo más grato de estar en los medios de comunicación, pero principalmente en la televisión? Lo ingrato ya lo has dicho, lo político no ha sido de lo más agradable. Lo grato es que uno es reconocido en la calle y dice, ese es el Mayón, ese es el Edwin, o ese es el Papirri, ¿no? Le cuento del por qué esto de Papirri. El año 1989, 89, gracias a Carlos Krings, muy amigo, logré una beca con la Conferencia Episcopal de Bolivia para ir a Quito, Ecuador y otros países para los 500 años de la llegada de los españoles. Y de Bolivia fue también Amalia Pando y uno de Santa Cruz y otra señorita, no me acuerdo, de La Paz, fuimos 4. Y resulta que en Quito, Ecuador, conformamos grupos, fueron argentinos, panameños, peruanos, ecuatorianos, colombianos, etcétera. Nos juntamos todos, hicimos grupos para hacer trabajo. Y me tocó ir a una provincia denominada Latacunga, en el Ecuador. Ahí, en vez de decirte, hola hermano, ¿cómo estás? O hola amigo, te dice, hola papirri. Entonces,
Estuve ahí aproximadamente 4 o 5 días haciendo el trabajo. Y se me quedó lo de Papirri. Cuando llegué, hola Papirri, Papirri, ¿no? Y se quedó por eso. Y yo creo que eso creo que es para todos, Tino. El trabajo que tú haces, por ejemplo, a través de este medio, es muy ponderado porque es bueno recordar a las nuevas generaciones que no todo ha sido bueno, no todo ha sido malo más bien. Han habido cosas buenas y de las buenas y que nos ha costado llegar donde hemos llegado. Tú, Tino, yo me sorprendí cuando te vi aquí en Cochabamba y de verdad íbamos juntos al colegio Chichas, 6:30 de la mañana, con 5 grados bajo cero, en volquetas. Llegábamos todos empolvados desde Ánimas, aproximadamente 50 minutos de trayectoria. Entonces nos ha costado y estamos donde estamos gracias al sacrificio de nosotros mismos. Y eso yo creo que es muy ponderable. El que tú en los medios de comunicación hables con la verdad y trates de dar todo de ti para que el televidente, el oyente o el lector esté muy bien informado, porque es su derecho también, ¿no? Tiene derecho a estar muy bien. Hoy veo en algún medio de comunicación que tiene enlace nacional, al que quieren apadrinando a un concejal, Edwin Jiménez, para que sea candidato a la alcaldía, pero todos los días sale, con o sin motivo. Esas cosas no se hacen y está a la vista. La gente no es tonta. Yo creo que hay que hacer nomás nuestro trabajo como debe ser. Y vuelvo a decir, los derechos de los periodistas comienzan cuando comienzan los derechos de los demás. Hoy sería interesante, Tino, que difundamos la ley de imprenta. De verdad, es muy importante para que así el televidente, el oyente o el lector también sepa cuáles son sus derechos y sepa a qué se deben los periodistas y cómo deben actuar. Una pregunta quizás de análisis. ¿Cómo ves el rol, el desempeño de los periodistas en este contexto de los 14, 15 años que estamos viviendo de gobierno del movimiento al socialismo, que finalmente lo has retomado en esta última época? Yo estimo que lamentablemente todo lo que se enseña en las aulas lo echan por la tierra los hechos de las autoridades. Te hacen aparecer como que si fueras enemigo de una autoridad cuando tu única misión es decir la verdad. Tú denuncias algún hecho de corrupción o eres de la derecha, eres neoliberal, tú investigas algo y dices, oh, el imperio le está pagando. Entonces, echa por los suelos, te desprestigia. Y lo peor es que algunos medios de comunicación están en manos de políticos. Entonces también actúan de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su interés. Recordemos nomás, durante los 14 años, hay un medio de comunicación cuyo director llegó a ser propietario. Cuando de joven era Carachaqui, ¿no? Y de pronto aparece con $4 millones para comprarse un medio de comunicación. Esas cosas no deberían ser. ¿No? Se venden no por un plato de lentejas, por un plato de oro, que después de un oro falso, ¿no? Que tarde o temprano ese gobierno se fue y se va a ir, porque el poder desgasta, no es eterno. Todo lo que sube, cae. Mientras tanto, ni modo, pues hay algunos periodistas, comunicadores que hacen de reporteros en la calle, tienen que sopesar, ¿no? Y no son libres de hacer las preguntas adecuadas, porque automáticamente son calificados de neoliberales o contrarios al gobierno. No, a vos no te voy a dar la entrevista. Se atrevió a decir una actual concejal que quemó la prefectura, mire, se atrevió a decir, no, a usted no le voy a dar una entrevista, imagínense. Hemos llegado a ese extremo. Esas cosas realmente no están bien. Está muy avenida menos no
porque quieren los comunicadores, sino por obra y gracia de algunos malos políticos de izquierda, que ni siquiera son de izquierda. Son, lamentablemente, gente que anda peleando por pegas. No hay conciencia de clase. Se ha perdido totalmente el principio de honorabilidad, el principio de credibilidad. Mienten, pero descaradamente. Y eso quieren que reflejen los medios de comunicación. No está bien. No está bien la cabeza y por consiguiente todo está mal. Damos muy mala información, distorsionada a la gente. Obviamente se trata de hacer lo posible. Ahí debería estar Canal 11. Ahí debería estar como un medio de comunicación independiente y separarse de todos los otros medios, porque no es dueño un empresario ni un político. Es de la comunidad universitaria, por lo tanto, se debe al pueblo, es con los recursos económicos del pueblo. Ahí debería estar el canal universitario. Pero así están las cosas desde mi punto de vista, tío. Bueno, Edwin, hace rato decías que Evo Morales, en su condición de dirigente, te buscaba y te invitaba a cubrir algunos hechos en el Chapare. Ya de presidente, Evo Morales, ¿te buscó alguna vez? No, nunca, se olvidó. No, pero además nunca hubiera querido que se acuerde, ¿no? Porque de verdad Evo ha distorsionado el socialismo. No es socialismo tener una avioneta privada, socialismo no es tener trajes que cuestan $1,000, socialismo no es construir un museo para mi ego personal. Entonces, bien que no me haya buscado porque no estoy de acuerdo con eso, ¿no? El socialismo es otra cosa, muy diferente. Mientras, imagínense, el actual presidente, Luis Arce Catacora, en su campaña, rodeado de cholitas, de campesinos, con poncho, pero el día de su posesión, todos sus ministros de corbata, ¿qué tal? Clara muestra de que se utiliza a la gente para llegar al poder. No está bien eso, de ninguna manera. Bueno, Edwin, para acabar esta entrevista, ¿qué retos, qué desafíos tienes de aquí para adelante? Mira, Tino, yo creo que ya estamos en el ocaso de nuestra vida. Creo que ya tengo 66, este año cumplo 67 años. Yo creo que he hecho todo. Estoy jubilado por si acaso, tengo una renta, vivo de ella. Entonces voy a seguir escribiendo, voy a terminar este libro y voy a procurar comenzar otro. Y esa es mi vida. Y alguna vez ir a la plaza a hacerme lustrar los zapatos. Alguna reunión de amigos. Te cuento, Tino, también recordé después de 40 años junto con nuestro amigo Sebastián Navarro, cuando los años 60, al finalizar los 60, teníamos un grupo que se denominaba Grupo Folclórico Musical, Los Ecos del Sur. Volvimos. Claro. Estamos haciendo música, nos hemos comprado equipos y actuamos en algunas kermeses de beneficencia, de ayuda a nuestros paisanos, en algunos encuentros de Tupiza, por ejemplo, de Santa Cruz. Vamos a actuar y entonces en eso estoy ocupando mi tiempo. Bueno, Edwin, quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista y pedirte tu despedida del público que ve el programa a través de YouTube y de Facebook. Tino, a ti las gracias y obviamente por la paciencia de habernos escuchado, a toda esa masiva audiencia que tienes a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y del exterior del país. Yo acá ya veía algunos adelantos, ¿no? Decía que el sábado y el domingo a las 19:30. Entonces esa es la hora. Muchísimas gracias de todo corazón. Edwin Mallón está vivo. Edwin Mallón
tiene todavía para mucho, pero para política cero. Muchísimas gracias, Tino. Un gran abrazo y a cuidarnos, ¿no? Gracias, gracias, estimado Edwin. Hay necesidad de cuidarnos. Hay que prevalecer nuestras vidas. Todavía tenemos para mucho más. Así Muy que gentil, muy gracias. amable de veras, a utilizar el barbijo, alcoholcito para las manos, y ahora es responsabilidad de nosotros. El gobierno ha deslindado su responsabilidad, le ha echado toda la carga a los gobiernos departamentales y a las alcaldías. En consecuencia, estamos librados a nuestra suerte. ¿Y cuándo llegarán las vacunas? Ojalá no sea como los respiradores, ¿no? Mientras tanto, a cuidarnos. Muchas gracias, Tino. Un gran abrazo, ¿eh? Bien. Un abrazo, estimado Edwin. Ha sido grato estar en Memorias que Perduran con Edwin Mayón Ábalos. Ya lo había dicho, periodista, pero además abogado, con una amplia trayectoria en el ámbito periodístico, principalmente televisivo. Canal 11, Televisión Universitaria, fue el espacio donde él pudo empezar a desarrollar estas habilidades y destrezas para el periodismo. Y desde ese espacio ir elaborando, trabajando diferentes programas de noticieros en el canal, impulsando, de hecho, el desarrollo del departamento de Cochabamba. Pero interesante saber también que él viene de un centro minero de Ánimas, del Consejo Central Sur, y que actualmente está ya casi concluyendo un libro que va a reflejar el golpe de estado del general Barrientos. Y lo ha aclarado Edwin a través de escritos que ha dejado su tío, don Silverio Mayón León, dirigente sindical de aquella época en el Consejo Central Sur, pero que también ha tenido implicaciones en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Central Obrera Boliviana. Aportes que sin duda irán a enriquecer esta historia de los golpes de Estado que siempre han estado persiguiendo a los dirigentes mineros y en los centros mineros más combativos del sur y del norte de Potosí. Yo me olvidé del programa Los Golpes de la Vida, pero Edwin sí nos ha recordado, y lo mismo, Los Ecos del Sur, un grupo musical de paisanos precisamente del sur que han retomado esta experiencia musical para recuperar el folclore chicheño y expresarlo a través de diferentes kermeses, de encuentros que normalmente se desarrollan cada año en diferentes lugares del país. Edwin, agradecerte por haber compartido esta tu semblanza de vida en Memorias que Perduran. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo.